hermanos también a compartir la palabra de Dios. Más adelante a las maestras les tengo muy buenas noticias. Ya tenemos con nosotros el material para escuela dominical, así que estamos agradecidos como el Señor como ha provisto para esta necesidad. Así que los invito a que vayamos a la palabra de Dios, ya que los tengo aquí en el auditorio parados, puestos de pie. Vamos a ver lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 5, y estaremos viendo lo que es la influencia de una madre temerosa de Dios. La influencia de una madre temerosa de Dios. Lo encontramos una vez más, la cita bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver entonces la influencia de una madre temerosa de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 al 5. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Ok, estamos listos para leer. Entonces dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde, por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Ahora escudriñar, Señor, lo que tú nos quieres hablar a través del versículo 5 de este pasaje, mi Dios. Te ruego que por favor nos hables individualmente a cada uno de nosotros, especialmente a las mamás, Señor, que este mensaje, Señor, va sin duda con un mensaje dirigido exactamente al corazón de ellas. Te ruego, Padre, que por favor nos ayudes a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En los Estados Unidos, hermanos, a través de los años, a través de las décadas, ha habido diferentes tipos de movimientos sociales. Se han hablado de diferentes tipos de movimientos sociales. En el año 63 aproximadamente ocurrió el segundo y más grande movimiento del feminismo en los Estados Unidos. De él se puede decir que se lograron grandes logros para la mujer, como por ejemplo tenemos los logros de oportunidad de trabajo, de igualdad de trabajo. También hay los logros de mejor paga para las mujeres, al igual que mejores oportunidades de prestaciones. También existieron la protección de leyes o las leyes que protegían a la mujer del acoso sexual. Lastimosamente, algo de lo más dañino que salió de este movimiento es precisamente la devaluación de la maternidad. 10 años después de este movimiento, que ocurrió en 1963, se implementó la ley Roe v. Wade. Esta ley fue puesta en los Estados Unidos, dando el derecho a la mujer de poder abortar a su hijo. Muchos durante esta década de los 70s y 70s compararon incluso a la madre que tenía la oportunidad de quedarse en su propio hogar, a atender su hogar, la comparaban como un campamento nazi. Lastimosamente, aquí los que salieron sufriendo son 63 millones de niños que han sido abortados debido a esta ley. Que por la gracia de Dios, en esta semana escuchamos por primera vez que la Corte Suprema considera eliminar la protección constitucional del aborto. Gloria a Dios. Después de 50 años, mis hermanos, el Señor está volteando los corazones para que esto deje de existir. Y para que tengamos una idea de cuántos son 63 millones de personas, porque lo son, personas. Tenemos que considerar que en el país de Italia actualmente existen aproximadamente 60 millones de personas. En el país de Alemania hay una población de aproximadamente 68 millones de personas. Ahora, entendemos la realidad de esto y sabemos que han salido varias cosas, como les decía al principio, buenas de todo esto, pero ahora muchas personas, el día de hoy, llevan las consecuencias de estas decisiones. Incluso esta manera de pensar se ha apoderado de varios segmentos de la sociedad actual.
Hay personas que hoy en día que son de la opinión que todas las cosas que la mujer puede hacer, todas las cosas que la mujer puede lograr hacer en el ámbito secular, una de las más o menos deseadas es la profesión de ser madre. Después de todo, la gente es de la opinión que puede pensar, ¿cómo se resume finalmente la vida de una mamá? Bueno, la vida de una madre es criar hijos, les alimenta, les cambia de ropa, les cocina a los niños, aun cuando los niños le dicen, mamá, yo no quiero comer frijoles otra vez. Los limpia, y si es mamá de más de un niño, a veces es un referee para que no se peleen. Si la mamá tiene esposo, a veces tiene que cuidar a su esposo como si fuera un niño, o andar tras de él juntando la ropa. Bueno, mucho silencio aquí, ¿verdad? Luego llega la edad cuando los niños van a la escuela, llegan los años cuando de la adolescencia, y ahora la adolescente, la persona adolescente es tan cool que ya no quiere que su mamá le dé un beso o un abrazo. ¿Por qué? Porque mamá, es que ya no está in eso. Vemos cómo la mamá pone los mejores años de su vida creando estos pequeñitos. Y usted se debe de ser de la pregunta, ¿qué pasa, pastor? Entonces cuando llegan al final de los 20 años, cuando ellos tienen que ir a la universidad y más adelante ellos encuentran una carrera o más adelante se casan, pastor, han pasado 20 años, ¿tiene algún significado la inversión que yo hice en aquellos niños, en aquellos jovencitos? ¿Hay algo de bueno en todo esto? ¿Tuvo algún significado especial todo este tiempo que yo invertí en ellos? Hermanos, Iglesia Bautista Libertad, estoy aquí para decirles que la maternidad en cualquiera de sus etapas es algo de incalculable valor. De hecho, la obra de una madre es esencial para su hijo. La obra de una madre es esencial para la familia. La obra de una madre es esencial para la comunidad y es esencial para el país, y sobre todo es esencial para la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. De acuerdo con la palabra de Dios, el ser madre es comparado hasta cierto punto como la gran comisión dada por Cristo a sus apóstoles. Si no están familiarizados con qué es la gran comisión, esta es la última instrucción que Cristo dio a sus apóstoles. Antes de ser llevado a la presencia de nuestro Padre Celestial, Él dijo a sus apóstoles, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La madre tiene un papel muy importante dentro de esta gran comisión. ¿Sabe? El trabajo de una madre es el fundamento. El trabajo de una madre es la base. El trabajo de una madre es lo que se requiere para poder lograr que nuestros hijos lleguen a ser los buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué importante trabajo! De hecho, la influencia de una madre temerosa de Dios tiene el potencial de cambiar al mundo, de invirtiendo en ellos, haciendo de ellos los discípulos de nuestro Señor. Timoteo fue un joven destacado. De hecho, podemos ver cómo el apóstol Pablo se dirige a él como Timoteo, amado hijo. Y Pablo no se refiere en lo físico, sino en lo espiritual. Pablo conoció a Timoteo muchos años antes que se escribiera esta carta en la cual estamos viendo, observando los primeros versículos en esta tarde. Timoteo fue asistente de Pablo. Él le ayudó a plantar iglesias. Él le ayudó a asistir en fortalecer las iglesias ya establecidas. Timoteo también tuvo que someterse a las dificultades que Pablo se encontró en muchas ocasiones. Las dificultades que Pablo afrontó y experimentó en gran persecución, al igual que lo hizo el apóstol Pablo. Este fue Timoteo. Eventualmente Pablo lo instaló a Timoteo en la ciudad de Éfeso como el pastor de esa iglesia. Ahora nos encontramos al inicio de la segunda carta de parte de Pablo a Timoteo. Nos encontramos en esta porción de la palabra. Timoteo, él le dice, mi amado hijo, deseo darte más herramientas para que seas el pastor que Dios desea que tú seas para la gloria de Dios. ¿Sabe? En esta tarde estamos viendo las palabras iniciales de esta carta al joven Timoteo. Pero ¿cómo fue que Timoteo llegó a ser un
hombre o un joven tan destacado para la obra de Dios. ¿Cómo fue que Timoteo llegó a ser así? Bueno, todos conocemos acerca de Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el mismo Señor Jesucristo glorificado. Él no solo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo glorificado, sino que también a su vez Él fue discipulado por el mismo Señor Jesucristo. Así que nos es fácil entender por qué Pablo llegó a ser el hombre el famoso apóstol Pablo. Él fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, entonces, él conoció acerca de la verdad del Evangelio de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Es excelente. Pero ¿qué hay de Timoteo? ¿Cómo fue que Timoteo llegó a ser el gran hombre de Dios que hoy vemos en esta carta? El apóstol Pablo le atribuye esto tanto a la abuela como a la madre de Timoteo. Esto es grandioso, hermanos. Y no quiero que se pierda de esto, ya que en el versículo 5, una vez más, de nuestro texto dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo fue un hombre de Dios, influenciado por su madre y por su abuela. Ellas habían hecho un gran impacto en su vida. ¿Sabe? En esta tarde estaremos viendo 4 características y observaremos cómo es que la influencia de una abuela y la influencia de una madre hicieron de Timoteo un gran hombre de fe. Primeramente vamos al punto número 1. La fe de su madre fue sincera. La fe de su madre fue sincera. Un punto muy sencillo, lo podemos ver. Esto nos dice que la fe de su madre fue sincera. Escuchen esto, lo que dice la palabra en el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe que dice no fingida. La combinación de las palabras no fingida viene del griego, la palabra griega que dice que significa anhipócritos. La palabra griega es anhipócritos, de donde sacamos la palabra, específicamente la palabra hipócrita. Eso es lo que significa anhipócrito. La palabra viene de su origen del teatro, donde un actor tenía diferentes papeles que desempeñar. Y en el acto usaba diferentes máscaras para interpretar diferentes papeles. Así que el actor fue conocido como el anhipócrito, porque tenía que usar diferentes caras, diferentes máscaras para así poder darle vida a sus diferentes personajes. Eventualmente esta palabra tomó un significado diferente, a manera de que las personas se comportaban diferente de acuerdo a donde se encontraban, en el ámbito donde se encontraban. Pero ¿cómo podemos reconocer una fe sincera? ¿Cómo podemos reconocer una fe que es sincera? Bueno, esto se puede reconocer en la letra A, donde nos dice un verdadero compromiso. La persona tiene que tener un verdadero compromiso. Madre, usted tiene que tener un verdadero compromiso. Pablo dijo tanto de la madre de Timoteo como de la abuela: ustedes son todo lo contrario que un anhipócrifo. Ustedes son reales. Ustedes demuestran una fe real. No eran personas que tan solo daban una apariencia de piedad, pero no eran real. Sus corazones estaban completamente alejados de Dios. Pablo dijo que estas 2 mujeres tenían una fe viva. Estas 2 mujeres tenían una fe vital. Estas 2 mujeres tenían una fe real en Dios. ¿Eran estas mujeres perfectas? Por supuesto que no. Sabemos que nadie lo es perfecto, así que no es un requisito. Estoy seguro de que tanto la una como la otra, tanto la abuela como la mamá, pecaron al igual que lo hacemos nosotros. Estoy seguro que cuando Timoteo era joven, tanto la abuela como la mamá le llamaban la atención y hasta incluso usaban la chancla voladora de vez en cuando. Es importante esto, es importante crear al niño en la amonestación de Dios. Pero aún bajo estas circunstancias, Timoteo sabía que la vida de su abuela y la vida de su madre era real. Madres, escúcheme bien. ¿Desean formar en sus hijos una fe verdadera? ¿Desean formar realmente una fe verdadera en sus hijos? Entonces demuestre una fe sincera. Muy sencillo.
Que en el proceso que comience usted en este proceso de mostrar su fe verdadera, que su fe no sea una fe superficial, una fe quizás montada en la pared de su casa, o quizás una fe que se demuestra en el Facebook. Que sea una fe real, que sea una fe real, sino que su fe sea una fe real en Dios. Inicie con un verdadero compromiso, de su parte de conocer a Dios a través de Jesucristo. Esta fe verdadera comienza con ese compromiso. Escuchen bien, no tan solo que la fe sincera de una madre debe de ser un verdadero compromiso, sino que también conlleva un compromiso que debe ser cultivado. Es un compromiso que debe de ser cultivado. Pongan atención aquí, mis hermanos. ¿Cómo debemos entonces cultivar este compromiso? Debe de ser cultivado a través de una disciplina espiritual. Debe de ser cultivado a través de la disciplina espiritual, a través del hábito, primeramente del hábito de la oración. Tenemos el hábito de la oración, primeramente el hábito de la oración. ¿Sabe cómo es que podemos orar por nuestros hijos? Tenemos que estar al tanto de sus necesidades primeramente, saber exactamente cuáles son sus problemas, orar con ellos cuando se encuentren en necesidad. Recientemente ya mis hijos habían acostado, estaban dormidos, sus puertas de sus cuartos, las piezas de sus cuartos estaban cerradas. Recordé las palabras de mi pastor, de orar por ellos, aún estando ellos dormidos, poniendo mi mano sobre la puerta, encomendando la vida de mis hijos a nuestro Señor. Y no solo la de ellos, sino la de sus futuros, tanto esposo como esposa. Orar por ellos. Oren por ellos, que sus hijos sepan que usted está orando por ellos, que escuchen cada vez que ellos se van a ir a la cama: voy a orar por ti, hijo, voy a orar por ti, hija. La oración debe de ser real. Sabe, no solo a través de esta disciplina espiritual lleva la oración, sino que también lleva la lectura de la palabra de Dios. Debe de ser cultivada a través de la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Escuchen, cada vez que se predica la palabra de Dios, pregúntese a usted mismo: ¿cómo es que puedo aplicar esto a mi vida? Y que los niños no solo observen en usted la manera como usted está aplicando la palabra de Dios a su vida, sino que también cuando lo vean leyendo su devocional, acerque a sus hijos para que lo lean con usted. Escuchen, hermanos, esto es importante. Esto va a cultivar en sus hijos una nueva idea, una nueva relación con su Salvador. Y si aún no es salvo, esto los impulsará a reconocer a Cristo como su Señor. La siguiente característica, hermanos, que vamos a ver es la participación en la adoración. La participación en la adoración. ¿Sabe? Cuando nos ponemos a cantar aquí, ¿verdad? A veces cantamos: danos un bello hogar, danos un bello hogar. Y usted dice: bueno, pastor, pero es que yo no tengo buena voz, por eso es que no canto. Mire, hermano, cuando estaba en el mundo le cantaban hasta la puerta negra y la puerta no sé de qué color y todo lo demás, caballos y todo lo que quiera. Y sabe que no le importaba si se escuchaba mal o bien. Usted le cantaba al mundo. Ahora cántele a su Señor, hermanos. Le está cantando a la audiencia de uno y su hijo lo está escuchando. Ponga atención, hermano. Que lo escuchen, que lo adore, que adore a su Salvador, que vean en usted una fe real. Es importante esto. ¿Sabe? A veces me acordaba en el mundo cuando la gente le cantaba, no sé, yo me acuerdo cuando era pequeño, mis hermanos creciendo en un lugar secular, había radios por donde quiera en mi casa y todo, la música que se escuchaba, pero mi hermano, gloria a Dios, ahora le cantamos a un Dios vivo. Amén. Ahora le adoramos a Él. Y le adoramos, hermanos, ya que con la siguiente característica que vamos a ver es con una fe consistente. Vamos a hacerlo con una fe consistente. El punto número 2, ahí arriba, por favor. Una fe consistente. Trayendo a la memoria la fe no fingida, dice la palabra de Dios en el versículo 5. Una fe no fingida, dice la palabra de Dios. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Escuchen bien, la palabra habitó. La palabra habitó quiere decir que tomó una residencia permanente. Una residencia permanente. Ella tenía un compromiso con Dios. La mamá de Timoteo tenía un compromiso real con Dios. Este compromiso tomó una residencia permanente en ella. Incluso la palabra permanente o la palabra residencia es la misma palabra que utiliza en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 11, cuando nos dice que el Espíritu Santo viene y mora en el creyente. Él toma residencia de uno.
alguno. Esta es la misma palabra que el apóstol utiliza para escribir y decir la fe que habitó en tu abuela Eunice. En el Romanos 8, versículo 11, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La fe no fingida, la fe que no era anhipócrita, habitó en la mamá y en la abuela de Timoteo. Esto es el tipo de fe que tenía tanto la madre como la abuela de Timoteo. Ellas se comprometieron a seguir a Cristo de una manera real. ¿Sabe? Esta era una fe real, una fe que perdura, una fe que habitó primeramente en ella y después en Timoteo. Es importante ver esto, mis hermanos, y considerarlo cada vez que pensamos cómo es que estamos influenciando a nuestros hijos. Madre, escuche bien, si han de hacer un impacto y una diferencia en la vida espiritual de sus hijos, la fe que poseemos, hermanos, no debe ser una fe que fluctúa, una fe que está como las olas del mar, sino que debe ser una fe profunda, una fe real, una fe fuerte, bien fincada como el océano. No como olas del mar, que a veces me siento con ganas de ir a la iglesia, a veces no. Una vez más, la perfección, hermanos, la perfección no es necesaria para influenciar a nuestros hijos, pero lo que sí es necesario es la consistencia en la iglesia. Tenemos que ser consistentes en ello, hermano. Nuestros hijos no deben de tener una madre que tienen poco la asistencia a la iglesia. Hoy no quiero ir, hoy no me gustó lo que va a predicar el pastor, hoy ni siquiera me interesa lo que va a predicar el pastor. ¿Sabe? Necesitamos madres que sean fieles en la asistencia, semana a semana. Asistir firmemente, amando a Dios firmemente. Que no sea que pase por temporadas donde quiero venir a la iglesia o no. ¿Sabe? Esto es lo que nuestros hijos no necesitan de usted. Lo que necesitan es sinceridad y una fe que es constante y puesta a práctica todo y cada una de las ocasiones que la iglesia abre sus puertas. Pastor, pero esto es muy difícil. Pero tenemos que tener una fe consistente, ya que es indispensable en la formación del carácter. La letra B, en la formación del carácter. Esta fue la fe de la madre de Timoteo, una fe consistente, una fe de carácter. Ella tenía fe y era fiel, y todo lo que hizo, lo hizo con un impacto en la vida de Timoteo, induciendo o formando el carácter de su joven hijo. La influencia de una madre temerosa obra en una fe sincera, obra en una fe consistente y además obra en una fe visible. El punto número 3, una fe visible. Fíjese lo que dice el versículo 5 una vez más. Vayamos a nuestro texto y dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Trayendo a la memoria, escuchen bien, eso quiere decir que pudo verla. El apóstol Pablo pudo ver esa fe. Él pudo experimentar esa fe de su madre. En otras palabras, ella tenía una fe que era visible a los de afuera. El apóstol Pablo incluso, él pudo ver esa fe cuando iba y visitaba a los hijos, a su hijo en la fe, Timoteo. Él iba y visitaba a Timoteo en la fe y él veía esta fe real de tanto de su abuela Loida como también de Eunice. Esta fe era real, su sinceridad, su consistencia. Pablo lo podía ver fácilmente. Incluso escribió estas palabras debido a que él observó esta verdad en ellas. Tanto la fe de la mamá de Timoteo no era como la de los fariseos, de la cual únicamente se pone una máscara de vez en cuando únicamente para verse bien piadoso. ¿Sabe? Una fe no debe ser así, mis hermanos. La fe debe ser real. Esta es una fe que brota no tan solo de palabras, sino también de obras. Quizás si usted pertenece a una segunda o tercera generación de cristianos, usted se puede acordar cuando su mamá hacía el quehacer y cantaba himnos en su casa. Quizás usted se puede recordar los momentos cuando su mamá, usted se caía y se raspaba una rodilla, mamá venía y oraba con usted para quitarle su dolor. Quizás usted creció en un hogar cristiano y sabe, cuando digo cristiano no me refiero a lo que Telemundo o Univisión se refiere a cristianos, ¿ok? Cuando me refiero a cristianos es lo que dice la palabra de Dios que es ser un cristiano.
Quizás usted creció en ese ámbito. Habrá niños incluso de nuestra iglesia, mis hermanos, que gloria a Dios han experimentado el hecho de poder salir a ganar almas junto con su madre, junto con su padre o como en familia. Ellos van a tener un recuerdo de cómo es que ellos hicieron una diferencia para la obra de Dios. Mi hermano, doy gracias a Dios que mis hijos de temprana edad, hermano, salíamos a ganar almas. Mi hijo Erubiel, él se agarraba de la canastita de la carriola para poder caminar junto con nosotros en la banqueta. Nuestra hija Nayeli, al igual que nuestra hija Noemí, hasta la fecha, para ellos es una segunda naturaleza salir a ganar almas, hermanos. No me van a preguntar, ¿hoy vamos a salir a ganar almas? Ellos saben que cada sábado vamos a salir a ganar almas. Cada vez que la oportunidad se preste, vamos a compartir el evangelio con las personas. Amén. Esa es una fe genuina. Esa es una fe real. Eso es lo que debemos implantar en el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos saben cuando la mamá tan solo está poniendo una cara piadosa y engaña a los demás. Pero también nuestros hijos saben cuando la mamá es constante. Nuestros hijos saben cuando la mamá es real. Y nuestros hijos saben cuando ella es verdadera. Esta es la clase de madre que Timoteo tenía. Esta es la clase de influencia de una madre temerosa de Dios. La cuarta característica y la última para terminar, hermanos, es una fe impartida. Es una fe impartida. Dice el versículo, nuestro versículo en esta tarde: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe de la madre de Timoteo no tan solo fue una fe sincera, fue una fe consistente y también fue una fe visible, sino que también tenía un compromiso para que su fe fuera transferida a su hijo. Saben, no tan solo que estaba satisfecha con tener esta fe para ella sola, hermanos, sino que ella deseaba compartir esta fe con sus hijos, porque ¿sabe qué? Jesucristo, mis hermanos, es digno de ser compartido con los demás. Amén. Tenemos que buscar la manera de cómo compartir a nuestro Señor Jesucristo a nuestros hijos. Ella tenía un plan, la letra A, ella tenía un plan. De hecho, lo vemos más adelante en esta carta en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vaya conmigo, mis hermanos, va a estar proyectado en sus pantallas, pero si lo encuentran en la palabra de Dios, mucho mejor para que lo pueda subrayar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe? La madre de Timoteo tenía un plan en el cual involucraba el compartir, el enseñarle las escrituras. La mamá de Timoteo, podemos constar, hermanos, a través de las escrituras, que ella se tomó el tiempo para contarle a su hijo, a su pequeño Timoteo, las consecuencias de su pecado. Era importante hacerle entender a él que desde el principio el Señor creó al hombre perfecto, pero el pecado hizo que cayera la humanidad. Ella le enseñó la promesa de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios Padre Celestial, le había hecho a tanto a Adán como a Eva, de la necesidad de un Salvador. Ella también le infundió en su corazón que ella descendía de los hebreos, de los cuales estuvieron en cautiverio por más de 400 años, y después fueron sacados milagrosamente a través del desierto por la mano de Moisés, cumpliendo así la promesa que se le había hecho tanto a Abraham como a Jacob como a Isaac. Todos ellos, esta era una promesa que el Señor le había hecho a ellos. Ella le enseñó entonces que era descendencia de esta tribu. Ella le enseñó que la ley y los profetas profetizaban acerca del Mesías que había por venir. Y más adelante ella le enseñó la necesidad que ella tenía de ser salvo a través de la sangre de Cristo, que es la única manera que podemos ser salvos. Y esa es la manera como la mamá de Timoteo, a través de la palabra, nos confirma que así le enseñó a él. Pero pastor, ¿cómo puede estar seguro usted de esto? Porque esta fe que tuvo Timoteo, esta fe fue transmitida a través de la influencia de una madre temerosa de Dios, a través del reflejo de una sincera, consistente y visible fe que movió al joven Timoteo, que trabajó en su corazón y más adelante en su mente para hacer una decisión por Cristo. Wow. Sabemos que esa es la fe de la mamá y de la abuela de Timoteo. Este fue el plan que la letra B nos dice: tomó toda su niñez. Tomó toda su niñez. Tomó toda su niñez para ser completamente impartida. Tan solo me puedo imaginar qué tan difícil fue para la mamá de Timoteo ver a Timoteo partir junto con el apóstol Pablo, sabiendo quizás no va a regresar mi hijo, ya no va a regresar.
porque sabemos la turbulencia que está pasando la iglesia, la joven iglesia. Por lo pronto no sé si va a regresar mi hijo, pero ¿saben qué? Para esta fue el motivo por lo que lo preparé. Estos fueron los tiempos más difíciles para la joven iglesia, y de seguro ella sabía que quizá ya no vería más a su hijo Timoteo. Aún con toda esta incertidumbre y dolor, la madre de Timoteo sabía que había hecho lo correcto. Ella quería que él diera su vida en el servicio de nuestro Señor. Pero más que nada, fue fascinante ver que su hijo formaría parte de algo grandioso. Algo que servirá para una eternidad. Y ella había sido parte fundamental para que esto se llevara a cabo. Iglesia Bautista Libertad, no existe ningún sustituto al lugar que tiene una madre, la cual está comprometida en el servicio en la iglesia del Dios viviente, y que es a su vez un compromiso de transferir esta convicción a su hijo. Tenga esa convicción de transferir esta fe a su hijo, a ese pequeñito que tiene con usted. Estas son las clases de Eloida, o esta es el clase de Eunice que necesitamos en nuestra iglesia. Madres que ven su responsabilidad no como una carga, sino como un privilegio de ver crecer a estos niños, prepararlos y cumplirlos a la gran comisión. Madres que invierten en la vida de sus hijos con una fe sincera, una fe consistente, una fe visible y una fe que será impartida. Madres, a través del tiempo invertido en sus hijos, ellos tendrán un mejor y más puro conocimiento del Evangelio. Al hacer esto, escuchen bien, tus hijos serán expuestos a un amor incondicional que les ayudará a creer en un Dios que le ama independientemente de las situaciones que se encuentran. Un amor sacrificial, un amor incondicional. Ese es el amor de Dios, el cual está siendo reflejado por usted, mamá, a su pequeño Timoteo. Cada inversión espiritual que usted hace en la vida de sus hijos es de gran importancia. Y madre, mire acá por favor. No importa si tu esposo es cristiano o no lo es. No importa. Él dará respuestas de ello. Pero mire, el ejemplo que vemos tanto en la mamá como en la abuela del joven Timoteo fue la influencia que su madre le presentó a él desde una temprana edad. Usted puede hacer un impacto eterno en la vida de sus hijos a través de su sacrificio, a través de estos pequeños momentos de fe en los cuales le ayudará a su jovencito, a su joven, a su niño, a su niña, trastornar el mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué bendición tenemos delante de nosotros, mis hermanos! El impacto de una inversión en tu hijo lo sabremos hasta que la historia de la humanidad termine y que estemos en la presencia del Señor. No tenemos ni idea la manera como estamos influenciando a nuestros hijos, hermanos, sino que lo sabremos hasta que nos paremos delante del Señor y digamos, y el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el bien de tu Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que nos has permitido ver la influencia de una madre, la influencia de una abuela, la influencia real, Señor, en la vida del joven Timoteo, que el día de hoy, Señor, tenemos la oportunidad de visitar. Señor, gracias te damos, Dios eterno, por madres piadosas que realmente desean hacer la obra de la gran comisión, empezando con estos pequeñitos que nos has dado, Señor. Oh, mi Dios, te damos las gracias. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.
Gracias por habernos acompañado en esta